muy bienvenidos a esta reunión en la gracia y misericordia del Señor. Poder reunirnos a su nombre y con tanta libertad poder entonar estos himnos que nos hablan de nuestra relación con el Señor. El primero, ¿sí?, lo que el Señor ha hecho con nosotros, un himno de testimonio, y este otro himno que nos habla de la obediencia al Señor. Y naturalmente, uno de los primeros pasos de la obediencia al Señor tiene que ver, en primer lugar, con nuestra fe en la persona del Señor Jesús como nuestro Salvador personal, y tiene que ver también con el bautismo. El sábado último pasado hemos escuchado a través de nuestro hermano don Samuel un precioso mensaje acerca del bautismo, y muy pocas veces tenemos que reconocer que se habla acerca del bautismo. En realidad, como dice allí en Romanos, ¿cómo creerán si no fueren enviados? ¿Quién creerá si no se le predica? ¿Sí? De la misma manera, si no se le habla del bautismo, no va a despertar en ninguna persona el interés de bautizarse, ¿no es cierto? Se conformará con el hecho de haber creído en el Señor y nada más que eso. En realidad, la Escritura nos manda a predicar el Evangelio: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y eso, en algunos tiempos, en algún tiempo del periodo de la iglesia primitiva, fue así. De hecho, los discípulos predicaban de esta manera. Hablaban del Señor Jesús como el Salvador, como el Redentor, como el que murió en la cruz y resucitó victorioso, pero también hablaban de la necesidad de pasar por las aguas del bautismo. Tanto que encontramos allí en Hechos de los Apóstoles, que dice allí, los que recibieron la palabra fueron bautizados. Los que recibieron la palabra. ¿Qué implica esto? Los que creyeron en el Señor Jesús, recibieron el mensaje, recibieron la palabra de la predicación y fueron bautizados. ¿Sí? De esta manera. Naturalmente, no es lo mismo en ese tiempo que hoy el hecho de profesar la fe cristiana, la fe en Cristo Jesús. Los hermanos que profesaban la fe en Cristo Jesús, de hecho, ¿sí?, se exponía al vituperio, se exponía al rechazo, se exponía a una guerra en contra de él por el hecho de haber proclamado, confesado que Jesús es el Señor. Miren cómo son las cosas. Por eso encontramos allí en Romanos, por ejemplo, en Romanos dice: y esta es la palabra de fe que confesamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, allí tenemos así, de esa manera. Y allí no nos habla del bautismo, miren. Y podemos decir realmente que hay muchos hermanos que a causa de la persecución no tuvieron ni siquiera oportunidad de bautizarse. Primero porque los lugares de bautismo no eran tan accesibles como podríamos decir. Se nos cuenta que aparte del río Jordán había otro lugar donde los discípulos allí bautizaron también. No recuerdo bien, pero había pocos lugares donde se podían realmente bautizar, porque era necesario que haya mucha agua, que haya agua abundante para poder
así de esa manera representar o simbolizar, eso es lo que quiere decir la muerte y la resurrección del Señor Jesús por medio del bautismo, ¿sí? De esa manera. En realidad, un servidor hace un tiempo que viene meditando en esto. Yo estaba ocupado en otro aspecto de la doctrina, ¿sí? Estamos hablando de esta gran salvación, ¿eh? ¿Cómo escaparéis si descuidamos una grande salvación? Y hablamos primeramente, ¿no es cierto?, de la característica de la salvación, y después hemos hablado algo, muy poquito, acerca de las bendiciones de la salvación, ¿sí? Y en realidad hay tanto, hermano, y tanto, que mirar y ver todo lo que nos habla acerca de las bendiciones de la salvación como hijo de Dios. Y con esas bendiciones, las responsabilidades que nos toca a nosotros. No hay privilegio sin responsabilidad, ¿sí? Porque también tenemos en su palabra que como hijos de Dios tenemos responsabilidad delante del Señor en nuestra vida diaria, de nuestro andar, de nuestro proceder, de nuestro hablar. Mire, tantas cosas que de hecho tiene que ver con la experiencia de la vida cristiana, de la vida nueva, ¿sí? De esta manera. Bien, por eso en esta noche, dejando a un lado eso de las bendiciones, como se está dando oportunidad para que los hermanos y hermanas que quieran, primeramente, que sean realmente del Señor. No cualquiera, realmente del Señor. Hemos hablado bastante acerca de ser meramente religioso y no verdaderamente cristiano. Dios requiere que los que se bautizan sean nacidos de nuevo, sean del Señor, hayan profesado su fe porque son del Señor. Si no, el bautismo no tendría ningún valor después luego. Así de esa manera. Por eso, y quisiera, con la ayuda del Señor y con el permiso de nuestro hermano don Samuel, volver otra vez a un pasaje tan central, tan importante, en la orden que los dio el mismo Señor Jesús, poco momento antes de ascender a los cielos. Así que volvamos otra vez al Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Nuestro hermano nos habló de este pasaje como realmente algo grandioso. Y realmente es así. Me gustaría realmente poder mirar este pasaje de una manera clara, para que nos demos cuenta la autoridad del Señor. ¿Por qué el Señor ordenó? ¿Por qué el Señor mandó esto a sus discípulos? ¿Sí? Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Allí tenemos la orden, ¿sí? Esto es parte de este pasaje, las últimas palabras del Señor en la comisión a sus discípulos, que se encuentra además de los otros evangelios de Lucas y Juan, ¿sí? También, ¿sí? Que también se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿sí? Las últimas palabras del Señor. Desde el verso 18 al 20. ¿Encontraron todo? Bien, es importante que cada uno tenga su lectura, porque aparte de un servidor, ¿sí?
Dios mismo te habla allí a través de su palabra y puede darte aún una iluminación aún más mayor al que un servidor pueda tener en esta noche. ¿Sí? Y dice así la Escritura, la palabra de Dios. Jesús se acercó en el verso 18 y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Palabras santas. Palabras sublimes que solo y únicamente al Señor Jesús le cabe. Nadie jamás pudo ni podrá hablar de esta forma, de esta manera. Toda autoridad, todo poder y todo señorío, sobre todo, en el cielo, ¿qué más? Y en la tierra. Realmente el Señor ha tenido siempre esta condición. En el cielo como Señor de todas las cosas, como Creador de todas las cosas. Pero al humillarse, al bajarse a este mundo y tomar forma humana, forma de siervo, como hombre en su naturaleza de hombre y en representación del hombre. ¿Sí? Porque acordémonos que Él se expresó de esta manera, como el Hijo del Hombre. ¿Sí? El Hijo del Hombre porque vino en representación o para representar al hombre delante de Dios. Esa es su ocupación. Ese es su servicio. Representa al hombre delante de Dios. Pero vino también como Hijo de Dios, representando a Dios mismo aquí en la tierra. Miren, o sea, en él se conjugan las dos partes. La parte humana, sí, y la parte divina. De esta manera. Humanidad y divinidad, de esta manera. Y naturalmente, como hombre, cumpliendo la voluntad del Padre, haciéndose obediente, dice la Escritura, el apóstol Pablo allí a los filipenses, hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? Al Padre. Vino en representación del Padre, vino en sujeción, no hablaba por su propia cuenta, las obras que él hacía no lo hacía por su propia cuenta, su voluntad no lo hacía, la voluntad del Padre, siempre honrando y glorificando a su Padre. Como hombre, lo que el primer Adán no lo hizo, no logró, porque cayó en desobediencia. El postrer Adán sí, fue obediente en todo al Padre. Por eso él dice aquí, toda potestad me es dada. ¿Dada de quién? Del Padre. Y en su condición de hombre. Tomó ese lugar en su condición de hombre. ¿Sabe? ¿Después de qué? Después que como hombre entregó su vida preciosa en la cruz. Como hombre llevó tus pecados, mis pecados.
como hombre sufrió la cruz. Gustó la muerte por cada uno de nosotros y por esta humanidad. Como hombre, victorioso en la cruz, victorioso en la muerte. Ni la muerte no le podía retener a él. Mire, triunfante. Toda potestad me dada, ¿en dónde? ¿Qué dice la Escritura? En los cielos. La parte espiritual y en la tierra. ¿Qué implica esta expresión? ¿Qué implica esta palabra? Él se presenta aquí, hermanos, como la cabeza de la creación. Todo lo creado del universo, realmente de las galaxias, de los cuerpos celestes, de la tierra, del mar y de todo lo que hay, de todo ser vivo y viviente sobre la tierra. Él es la cabeza de toda creación. Es la cabeza de todo. Y no solamente de lo que se ve, sino también de lo que no se ve. Toda potestad. Y veamos un poquito sobre este punto importante para entender un poco más. Cristo como cabeza de la creación material y de la creación espiritual. ¿Entendemos? El Señor Jesús como cabeza de la creación material y de la creación espiritual. Miramos un poquito. Te invito a seguir nuestra meditación en Colosenses capítulo 1. Allí el apóstol Pablo, ¿no? Pasaje muy conocido, por cierto. Toda potestad. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, ¿sí? Al 17. Capítulo 1, verso 15 al 17. Mire lo que revela aquí, guiado por el Espíritu del Señor, el apóstol Pablo. Y Él es, hablando del Señor Jesús, el pronombre Él es del Señor Jesús, ¿sí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. ¿De qué? De toda creación, no de alguna de las creaciones, de toda. Esto es lo que implica ser la cabeza, el primero en honra, en poder, porque es el creador de todas las cosas. Por eso su dominio, por eso su poder. Mire, el primogénito de toda creación. Verso 16. Porque en Él, otra vez el pronombre aquí, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Y ahora empieza a describir qué cosas. Y dice el apóstol, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mire, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Qué grande! Toda potestad me da
tierra. En el cielo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda la legión espirituales creados por Él. Y en la tierra, los hombres hechos a su imagen y semejanza como Dios, ¿sí? Los árboles, las plantas, los astros, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Miren, visibles cosas que se ven y cosas que no se ven. Hay partículas tan pequeñitas que con los ojos naturales no se pueden ver. Se necesita una lente especial para poder ver. De otra manera es imposible verlas. ¿Quién las creó? El Señor Jesús. Miren, visibles e invisibles. Cosas materiales, pero también seres espirituales. Y todo esto que Él creó, ¿para qué lo creó? ¿Sabe para qué lo creó? Para alabanza y gloria de su nombre. Esa es la razón. Ese es el hecho. ¿Por qué creó todo? Para su alabanza, para su gloria. Eso es lo que quiere decir aquí en la última parte del versículo 16. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Esta palabra y para Él es para su gloria. Es para su alabanza. Ese es el fin. Ese es el propósito. Que Él sea alabado, honrado, glorificado. Por algo el apóstol Pablo, hablando de los hombres que se creen sabios en su propia opinión, dice que daban honra y gloria a las criaturas antes que ¿qué? Al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren, el mundo material y el mundo espiritual por Él fueron creados. Realmente. Pero está la otra parte. La parte que podíamos llamar la nueva creación. Si Él es la cabeza de toda creación, del mundo material y del mundo espiritual, Él es la cabeza, hermanos, hermanas, de la nueva creación. Qué hermoso, qué glorioso. Hay una nueva creación y está hecho también por Él, pero no de la misma manera que Él los creó. Dice la Escritura, la palabra de Dios dice allí en Hebreo que entendemos que todas las cosas han sido creadas por la palabra de su poder. Miren, todas las cosas han sido creadas por la palabra de su poder. Y creo que es uno de los salmos que dice que Él mandó y fue hecho. Él ordenó y existió. Y en Juan, el apóstol dice allí, voy a leerla porque si no, mi mente me falla. Juan 1, versículo 2. Mire lo que dice allí, capítulo 1, versículo 2. Todas las cosas
por Él fueron hechas. Y sin Él, mire, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él, podemos entender en nuestra mente finita, sin Él nada de lo que existe no haya sido creado por Él. Esto es lo que dice aquí. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El hombre crea de las cosas que ya están creadas. ¿Sí? Fabrica, inventa de las cosas creadas. Pero el Señor creó todas las cosas cuando nada en absoluto existía. En Él se cumple aquella palabra, es que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Mire, las cosas que no son como si fueran, porque en Él tiene poder, en Él hay poder. Él puede cambiar, Él puede transformar. Él pudo cambiar, transformar el agua en vino, ¿sí? Pudo multiplicar los panes, ¿sí? Pudo parar la tormenta en bonanza. Mire, solamente Él puede hacer eso, nadie más. Dios humanado, Dios hecho hombre, para bendición del hombre, para eso. No para maldecir, sino para bendecir. También se nos dice a nosotros, a los creyentes, que hemos heredado bendición para bendecir. Qué lástima que hay creyentes que maldicen, que salen de su boca maldición. Y lo lamentable es que por allí le sale a otro hermano. Mire, qué terrible. De esa manera somos utilizados de esa manera por el mismo diablo. Ahora veamos a Cristo como cabeza de la nueva creación. Y para ello vamos a mirar Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice así, hablando de la supereminente grandeza del poder de Dios al resucitar a su Hijo de entre los muertos. Mire, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué gran, ¿no? Esta es la parte como cabeza, ¿no es cierto?, de la creación nueva. Esta creación nueva, ¿sí? Él es el que murió en la cruz, el que entregó su vida por nosotros en la cruz, el que resucitó con una supereminente grandeza de su poder. Mire, al tercer día resucitó y se sentó a la diestra
en la majestad, en las alturas, sobre todo principado, mire, y autoridad, y poder, y señorío, mire, y todo, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, como cabeza ahora de una nueva creación. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, mire, y lo dio por cabeza a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, mire cómo está escrito aquel, con mayúscula, nombre propio, ¿sí? Aquel que todo lo llena en todo. Qué gran, qué maravilloso. La nueva creación, hecha en Cristo Jesús. Nuestro tiempo realmente se va, ¿sí? Quisiera mirar algunos versículos, ¿sí?, que nos habla justamente de la nueva creación. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, y el verso 17. Mire lo que dice allí el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la experiencia, hermano, de cada redimido, de cada salvado, al ser hecho nueva criatura, al nacer de nuevo, el segundo nacimiento, sí, que como hemos visto en la Escritura, no es engendrado de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. Hemos mirado eso. La nueva criatura, la nueva creación. Somos nuevas criaturas. Y en esta nueva creación quedó atrás todo aquello que era viejo, todo aquello que era de la carne, todo aquello que era del pecado. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Por eso, cada redimido, cada creyente debe experimentar en su ser esta nueva criatura, esta nueva acción de desear, de amar, de querer obedecer a Dios, de querer agradar a Dios, de vivir una vida santa. Miren, todos tenemos delante de Dios esa responsabilidad. Por eso dije, no solamente privilegio como hijos, sino también responsabilidades como hijos. De esa manera. ¿Sí? Nueva creación. Somos nueva criatura. Y esta nueva criatura, ¿qué dice? Creado en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que no está en Cristo no puede ser nueva criatura, nunca. Si no está en Él, si no lo recibió a Él, si no cree en Él como su Salvador, no ha nacido de nuevo. Vive una vida religiosa, pero su vida no está cambiada. Sigue la misma costumbre de antes. Sigue hablando mentira como antes, es un gran mentiroso. Sigue hablando grosería, es un grosero. Y tanta otra cosa, perversiones más que las practica. ¿Ah? Terrible. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
son todas hechas ¿qué? Nuevas. La nueva creación en Cristo Jesús. Efesios 2:10. Estamos mirando la otra parte de la creación del Señor Jesús. Efesios, capítulo 2, y el versículo 10. Mire lo que dice allí. Porque somos hechuras suyas, otra vez la creación, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, otra vez, de nuevo. Somos hechura suya. ¿Qué es hechura? Yo recuerdo antes, ahora ya no se escucha más esto. Yo recuerdo a mis hermanas cuando se mandaban a hacer un vestido, se iba, ¿no es cierto?, a la que hacía los vestidos nuevos y todas estas cosas. Me sale la palabra modista, muy bien, modista. Y allí le presentaba una revista, ¿no es cierto? Y allí dice, mira, qué hechura te gusta. Fíjate, le hacía ver alguna de estas hechuras que te guste, ¿sí? Para hacerte el vestido. Y ella miraba. E iba después a comprar la tela, o alguna vez se compraba la tela y le llevaba directamente a la modista para que lo haga, ¿no? De esta manera. Entonces, hechura quiere decir, hermanos, modelo. ¿Entendemos? Modelo. Somos personas de modelo de Cristo. Reflejamos a Cristo en nuestro carácter. Reflejamos a Cristo en nuestras palabras. Reflejamos a Cristo en nuestras acciones. Modelo. Hechura. ¿Y por qué es esto? Porque hay una nueva creación interior en nosotros. Cristo es la cabeza de esta nueva creación. Él las hizo. Y dice, somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, para obrar el bien, no el mal. No el mal hacia los demás. El bien entre nosotros, el bien con el prójimo, con el vecino, llámese que sea bueno, que sea malo, igual. Obrar el bien, porque somos un modelo. Pablo dice allí en 2 Corintios que somos cartas leídas por los hombres, escritas no con tinta, sino no con letras grabadas, sino en el corazón, dice su palabra, en nuestros corazones. Eso dice el apóstol Pablo. Aquí dice hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales ya de antemano, ¿sí? Las escogió, las hizo para nosotros, para que anduviésemos en ella, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó en Cristo estas buenas obras. Y entre las buenas obras, en el creyente está el testimonio. Entre las buenas obras en el creyente está el testificar de Cristo, está el hablar de Cristo, está el de predicar a Cristo. Todo esto entre las buenas obras. ¿Qué hablamos a nuestro compañerito en la escuela? ¿De qué hablamos con nuestros compañeros en el trabajo? ¿De qué hablamos con nuestros vecinos? Miren, testificar de Cristo, hablar de Cristo. Qué buena, ¿no? Buena obra. Bueno. Gálatas 6:15. Estamos mirando lo que tiene que ver con
Cristo como cabeza de la nueva creación. ¿Sí? Gálatas 6:15. Y allí vamos a dejar porque nuestro tiempo se va. Gálatas capítulo 6. Y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Miren, en Cristo Jesús no vale ni la circuncisión, ni la incircuncisión. ¿Qué es entonces lo que vale? Lo que vale en Cristo es una nueva creación. Una nueva naturaleza. Mire, de esa manera, de esa forma, una nueva naturaleza. ¿Quién puede obrar eso? ¿Quién obró eso nosotros? El Señor Jesús, por su Espíritu Santo. Cuando vino a nuestro ser, a nuestra alma, nos cambió, nos transformó, nos hizo nueva criatura. Para mirar lo que antes no veíamos, para entender lo que antes no entendíamos y para ver lo que el Señor, las maravillas que el Señor hizo por nosotros. Volvamos otra vez a Mateo, entonces, a Mateo capítulo 28 y terminamos allí esta primera parte. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En qué momento nos dijo esto? Cuando ya había llevado nuestros pecados en la cruz. Cuando ya había pagado nuestras deudas, cuando ya había derrotado a Satanás y a todas sus huestes infernales, cuando ya había resucitado victorioso de entre los muertos, ya había manifestado a sus discípulos sus últimas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en toda creación, la creación material, la creación espiritual y la nueva creación en Cristo Jesús. Viene a mi mente aquellas palabras del Señor Jesús allí en Juan 17. Como le has dado potestad para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí comienza para nosotros la nueva vida, tener la vida eterna, conociendo a Dios nuestro Padre, su gran amor, su gran misericordia, y a Jesucristo, quien se entregó por nosotros en la cruenta cruz del Calvario para salvarnos, para darnos perdón y vida eterna, para darnos reconciliación y una esperanza gloriosa que pasado este mundo de tempestad, por la gracia de Dios y por los méritos únicos y suficientes de Cristo en la cruz, hemos de heredar, hermanos, con Él, miren, la misma gloria. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. A Él sea todo.